Vamos a abrir Efesios, vamos a abrirlo en el capítulo 2 y vamos a tenerlo ahí abierto por un ratito mientras que oramos al Señor. Pero vamos a ir abriendo Efesios capítulo 2, versículo 4. Y ahorita le vamos a dar lectura. Estamos con Efesios, acuérdense que estamos estudiando esta carta muy hermosa que es Efesios. Estamos ya en el capítulo 2. El tema que vamos a desarrollar hoy es el significado de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque acuérdense que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Pero hoy vamos a ponerlo más en claro. Vamos a mirar qué significa eso. Entonces esa es nuestra meta en esta tarde, en que entendamos qué significa eso de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por ejemplo, si yo le hiciera a usted esa pregunta, que ya sabemos que estamos sentados por la palabra, ¿verdad? Que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces ahí, pues, nos quedaríamos algunos sí responderían los que están estudiando, y ya Dios les ha abierto poco a poco sus ojos. Ya pueden dar una respuesta, pero si alguien no está prestando atención, pues se quedaría con esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué significa estar sentados? Entonces, hoy el mensaje no es nada difícil de entenderlo, sino que es muy fácil, es muy práctico. Hoy solo esa es la meta, de que usted, al salir de esta reunión, usted y yo sepamos qué significa eso de que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias a Dios por nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Janine, que ya regresaron de México. Y bueno, nuestro hermano Jesús estuvo compartiendo con ustedes, ¿verdad?, de lo mismo que hemos estado hablando, acerca de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vamos a continuar en esta tarde leyendo versículo 4 hasta el versículo 10. Son los versículos que hemos venido estudiando. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre Celestial, aquí estamos. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como iglesia. Señor, gracias porque hemos sido convocados y aquí estamos. Algunos de nuestros hermanos no pudieron llegar. Oramos por ellos para que tú los bendigas donde quiera que ellos estén. Pero los que estamos acá, Señor, ayúdanos a abrir nuestros corazones, nuestros oídos a tu palabra, Señor, para que en esta tarde tú nos bendigas, tú nos des el suministro de vida que tanto necesitamos. Señor, habla a cada vida, habla a cada corazón, Señor, y que en esta tarde, Señor, tú nos ilumines para que, Señor, sepamos lo que significa estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, limpia los aires para que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Reprenda usted a su enemigo, Señor, y que todos juntos abracemos el consejo de tu palabra. Una vez más te damos las gracias porque sabemos que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús.
¿Cuántos pueden decir amén? Me vas a hablar, Señor. Gracias a Dios que Él siempre está hablándonos. Y en nuestro estudio del domingo dijimos que en este ministerio nosotros estamos repitiendo mucho las mismas cosas, la palabra del Señor. Y aprendimos pues de que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, y usted no tiene que aburrirse de que estamos hablando lo mismo, ni desesperarse, sino que tenemos que aprender que así ha venido hablando Dios. Dios nos habla, Dios siempre ha hablado, pero Él repite, dice que como con boca de tartamudo nos habla, o sea, nos va a repetir las mismas palabras. Y aprendimos pues que en este ministerio Dios pues nos puso ese hablar de estar repitiendo las mismas cosas, ¿verdad? Y como muestra, no muy lejos, el día miércoles estuvo ahí hablando nuestro hermano Jesús, lo mismo que hemos venido hablando. Ya hablamos hace 2 o 3 mensajes atrás de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos lo volvió a recordar el miércoles. Entonces, para que nosotros aprendamos que ya fuimos rescatados de ese mundo, de esas corrientes, y que ahora estamos en la corriente divina de Dios, y que esa corriente divina de Dios va contraria a la corriente del mundo. Así de que mientras estemos en este mundo vamos en contra de esa corriente, y tenemos que aprender a mantenernos firmes para no ser arrastrados nuevamente. Entonces Dios nos lo repitió, y así Dios constantemente nos reúne, nos vuelve a repetir las mismas palabras. Y hemos aprendido del pastor Lalo, ¿verdad? Que él dice que en la repetición está el aprendizaje. Pero aquí, cuando Dios nos está repitiendo, tenemos que aprender, pues. Tenemos que aprender de Dios, venir dispuestos a aprender de Dios. Y bueno, Pablo, el apóstol Pablo, al cual escribió Efesios, él siempre estuvo hablando las mismas palabras. A los filipenses, él les dijo: a mí no me molesta hablarle las mismas palabras. Les dijo: porque para vosotros es seguro. O sea que para Pablo no era ninguna molestia. Quiero que sepan que para nosotros los que predicamos en este ministerio, ¿verdad? Especialmente para mí, no me es molesto venir y hablarle las mismas palabras. Aún yo pudiera repetirles el mismo mensaje. Y no es porque no tengamos que enseñar, sino porque Dios quiere que realmente nosotros entendamos su propósito. Y es por eso que estamos repitiendo, pero al mismo tiempo estamos avanzando poco a poquito. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice Pablo a los filipenses, porque ahí a ellos les dice que a él no les molesto escribirles o hablarles las mismas cosas. En Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Dice: y para vosotros es seguro. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que estar repitiendo las mismas cosas? O aquí en este caso, en sus escritos, estar escribiendo una y otra vez: hermanos, regocíjense en el Señor, ¿verdad? Otra vez, mis hermanos, otra vez, regocíjense en el Señor, siempre regocíjense, hermano, gócense. Siempre Pablo está diciendo: hermano, gócense, regocíjense. Otra vez les digo: regocíjense. Y él dice: a mí no me es molesto de escribirles esto mismo, que se regocijen en el Señor. Y no solamente, porque aquí le dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otras veces dice: regocijaos en el Señor, ¿verdad? Alegren, fortalezcanse en el Señor. Y siempre está repitiendo. Pero no solo eso, sino que también miramos que en sus cartas repite varios temas, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice que él tiene que estar repitiendo las mismas palabras? Dice que les conviene, ¿verdad? Les aprovecha, en este caso a los filipenses. Entonces los filipenses ya sabemos que están enfrentando a los judaizantes, ¿verdad?
Y Pablo dice, ustedes en medio de esta situación tienen que regocijarse, tienen que alegrarse, tienen que gozarse en el Señor. Entonces esto de regocijarnos o gozarnos en el Señor no nos está hablando de jajaja, ¿verdad? Jojojo. No, no está hablando de eso, sino que va a haber circunstancias en las que vamos a estar pasando como cristianos, como iglesia, que no son muy agradables para nosotros, ¿verdad? Muchas cosas negativas, vamos a ser atribulados, porque todos nosotros, y cristianos y no cristianos, vamos a ser atribulados. Pero a Dios les interesa a sus hijos, amén, su iglesia. Entonces, hermanos, Pablo les quiere decir a ellos que en medio de la circunstancia que estén pasando, que ellos no pierdan su gozo en el Señor, su gozo de su salvación, que ellos se mantengan firmes en su fe en Cristo Jesús, que ellos sean fortalecidos y que en medio de cualquier circunstancia negativa ellos puedan seguir firmes en Cristo y glorificando el nombre de Dios. Eso es que nos gocemos en el Señor. Amén, hermanos. O sea, de que no sé si ya me estoy dando a explicar, porque el regocijarse ahí es para que tu fe siga creciendo en el Señor y tu esperanza siga viva en el Señor Jesús. O sea, pasamos por tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles, entonces entendamos que nada tiene que robarnos el gozo del Señor, sino que en medio de esa circunstancia negativa, nuestra fe siga firme en Cristo, amén, y nuestra esperanza siga viva en el Señor. Vamos a pasar por tiempos difíciles, pero hay una esperanza. Amén, hermano. Mi esperanza es gloriosa. Mi esperanza que un día vamos a estar con el Señor todos juntos. Amén. Estamos aquí en este mundo y el mismo Señor nos dice en su palabra que en este mundo vamos a ser afligidos, porque el mundo no nos ama. Entonces, hermanos, en el mundo dice tendrán aflicciones, pero ¿qué dice? Confiad. Confiar es creer, confiar es, hermano, creer en su palabra, que Él estará con nosotros. Dios nunca prometió que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Su palabra nos dice que lo vamos a pasar. Esto es inevitable, todos vamos a sufrir, todos vamos a padecer, todos vamos a ser afligidos en este mundo. Pero Dios sí prometió que Él estaría con nosotros todos los días, todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces eso de que Él estaría con nosotros no significa que no te va a llegar. Te va a llegar. Pero ahí va a estar Dios para que tu fe no falte. Ahí va a estar Dios para que tu esperanza siga viva. Ahí va a estar Dios para fortalecerte. Amén, hermanos. Y seamos victoriosos en el Señor. Entonces, hermanos, es lo que les está transmitiendo Pablo, que en medio de esas circunstancias sigan contentos en el Señor. Porque a veces nosotros como creyentes estamos bien contentos cuando todo marcha bien, ¿sí o no? No nos paran de tan alegres que somos, pero tan pronto pasamos un momento difícil, tan pronto pasamos en una situación difícil, se nos va el gozo. Entonces, cuando hablamos de regocijar, no estamos hablando de jajajaja, no, estamos hablando de que en todo momento nos mantengamos creyéndole al Señor, firmes y fieles al Señor. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén, hermanos. Si estamos en este país, mientras que estamos aquí, sigamos disfrutando del Señor, sigamos gozándonos en el Señor. Todo es para Cristo. Si llega el momento que nos tienen que sacar de aquí, a donde quiera que nos manden, allá sigamos alegres y sigamos, hermano, disfrutando a Cristo, sigamos exaltando el nombre del Señor. Si vivimos para Cristo, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. La cosa es de que ninguna cosa, hermano, ya sea de arriba, de abajo, nada nos pueda separar de ese amor que tenemos para con Dios. Amén. Entonces, repetir las mismas cosas está bajo el contexto de que la fe siga creciendo en Cristo Jesús, que nuestra esperanza siga más viva que nunca, hermano, y que como cristianos, como iglesia,
seamos victoriosos en cualquier circunstancia que nos venga. Por eso estamos repitiendo las mismas cosas. Por eso Pablo dijo, por eso yo lo repito una y otra vez, lo escribo una y otra vez, porque para vosotros es seguro. Y también aprendimos que repetimos las mismas cosas porque Dios nos quiere quitar 3 cosas: lo ciego, lo sordo y lo terco. Porque así somos, ciegos, sordos y tercos. Y dijimos que no nos tenemos que enojar, porque ya aprendimos que así venimos a esta tierra. Porque antes de venir a esta tierra no éramos ciegos, ni éramos sordos, ni tercos. Todo estaba bien. Pero una vez que nos echaron aquí en la tierra, así vinimos todos. Así llegamos a esta tierra todos. Ciegos. ¿No ve que cuando nace un niño, cómo nace? Sí. Dura unos días para que abran los ojos, aunque ya ahorita casi salen hablando y abriendo los ojos y corriendo. Pero, ¿verdad que sí? ¿No ve que a los cristianos nos dicen que ya abrimos los ojos? Porque ahora que estamos acá en Cristo, Dios nos salvó de una ceguera espiritual, ¿sí o no? De una sordera espiritual, de una rebeldía tremenda. Entonces, no nos enojemos. A veces uno se molesta porque estas expresiones no son muy gratas a nuestros oídos, que somos ciegos, que somos sordos y tercos. O sea, de que ya lo miramos en la palabra, ¿verdad? Ya lo miramos en la palabra y pues aprendimos que así venimos. Así cuando nos trajeron en Adán a esta tierra, así nacimos. El mundo ciego, el mundo sordo, tú háblales y no quieren escuchar nada de esto, ¿sí o no? Y tercos, es decir, duros, ¿sí o no? Rebeldes. Entonces, al traernos Dios a la iglesia, ¿nos quiere quitar qué? Amén. Nos quiere quitar lo ciego, nos quiere quitar lo sordo y lo terco. Dios quiere que aprendamos a ser humildes. Él dijo, vengan a mí, aprendan a ser mansos. O sea, lo contrario de mansedumbre es ser rebeldes, ser tercos, ¿sí o no? Entonces, hermanos, entendamos, mira, desde Génesis, ahí se apunta cómo venimos. Venimos ciegos. Y Dios siempre ha querido que veamos, ¿sí o no? Pero Satanás es muy listo. Él es muy astuto, dice la palabra que tengamos cuidado porque es mañoso Satanás. Es listillo, pues. No crea que Satanás es tonto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque él era alguien que estaba muy apegado a Dios. Tan apegado que él dijo, bueno, yo puedo ser mayor que él. Amén. Y miramos pues que desde Génesis capítulo 3, Satanás sabía que Dios se iba a encarnar, conoció el plan de Dios. Por eso es de que rápidamente él tomó la delantera y se encarnó en la serpiente. Y luego Dios sabía que iba a usar el hombre, se iba a meter en el hombre, ¿verdad? Que le iba a hablar al hombre, que le iba a abrir los ojos, que le iba a abrir sus oídos, de que le iba a quitar lo terco. Entonces él dijo, bueno, yo me adelanto. Y entonces le habló a Eva, ¿sí o no? Y Eva no puso atención en su oído. O sea, ella no aprendió a escuchar la voz de Dios. Y fue engañada y escuchó la voz de Satanás. Dios le habló primeramente ahí, ¿verdad? Al oído. Y echándole mentiras, porque él es el padre de mentira. Y miramos pues ya cómo viene la desobediencia, pero cuando comieron, porque él le dijo, con que Dios dice que no coman, porque el día que comen, ¿qué dice? Serán, porque Dios siempre ha querido abrirnos nuestros ojos. Pero dice, así están las cosas, es que ustedes van a ser como Dios, y empezó ahí mezclar mentira con verdad. Y Satanás mismo sabe que a los cristianos los engaña
no con puras mentiras, porque no somos tontos. Si a un cristiano le hablas mentiras, rápidamente lo va a detectar, ¿verdad? Entonces, pero no distingue entre la verdad. Entonces quiere decir que el diablo dice, bueno, los cristianos lo engañamos con una mezcla, le hablamos mentiras y le hablamos verdad. Y así y cómo están los cristianos hoy en día, mezclados con mentiras y verdades, ¿verdad? Eso es comida del árbol de la ciencia del bien y del mal, engañados. Pero el punto es que cuando ellos desobedecieron se le abrieron los ojos, pero para hacer el mal, para darse cuenta que estaban desnudos. Amén, hermanos. Para darse cuenta y y esconderse de Dios. ¿Sí o no? Tan pronto abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, habían desobedecido, y en vez de correr a Dios y abrazarlo, se alejaron de Él. Dios no quiere que abra los ojos para que sigamos en nuestra ignorancia. Dios no quiere abrirnos nuestros oídos para que sigamos escuchando otras voces. Dios quiere abrirnos nuestros ojos para que lo conozcamos a Él, para que lo amemos a Él, para que le sirvamos a Él. Dios nos quiere abrir nuestros oídos para que nosotros, hermanos, lo escuchemos solamente a Él, lo obedezcamos a Él. Dios quiere que aprendamos la humildad para que podamos ser útiles en las manos del Señor. Amén, hermanos. Entonces, aprendimos pues que lo que estamos hablando de ciegos, sordos y tercos no es algo que se nos ha venido a la cabeza nomás decir, sino que es algo que está aquí. Amén, hermano. Entonces tenemos que orar al Señor, que Dios, ¿acaso no leímos en el capítulo 1 que Pablo ora para que Dios nos abra nuestros ojos? Pablo ora para que Dios no solamente nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, sino que Él ora para que abra nuestros ojos, que alumbre nuestros corazones, para que sepamos 3 cosas. ¿Cuáles son? Número 1, ¿cuál? ¿Cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado? Número 2, para que nosotros conozcamos las riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús. Y número 3, para que sepamos el gran poder que hay en nosotros, en la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en los lugares celestiales. Pues lo mismo sucedió con nosotros. Amén, hermanos. Fíjate que viene la pregunta: ¿qué significa estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? En el capítulo 1 ya miramos que no hay ningún problema, todo está en los cielos, todo es celestial, todo está muy bonito allá. Fuimos bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero cuando llegamos al capítulo 2, ahí nos están mostrando la iglesia en una situación lastimosa. Y la situación lastimosa nos la presentan en los primeros versículos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 2, fuimos arrastrados por las corrientes de este mundo pecaminoso. Número 3, éramos gobernados por el príncipe de este mundo. Amén. Por una vida diabólica. 4, éramos gobernados por el espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. 5, vivíamos en los deseos de nuestra carne y de nuestros malos pensamientos. Y número 6, vinimos a estar en la condición de la gente incrédula, del mundo. Amén. Merecíamos el castigo, igual que los demás. Fíjense cómo presenta Pablo a la iglesia en una forma triste y lamentable. Pero en el versículo 4, donde iniciamos a hoy, hay una palabra que me encanta, es la palabra pero. O sea que el pero cambia todas las cosas. Amén. Versículo 4, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vamos siguiendo, nos metemos al pensamiento de Pablo, nosotros vamos entendiendo lo que Dios nos quiere mostrar en esta tarde. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, en el capítulo 1 miramos que Pablo nos muestra la iglesia de arriba para abajo. ¿Ok? Allá estamos arriba y nos la presenta de arriba para abajo, porque al llegar al capítulo 2, Pablo nos muestra la iglesia de abajo hacia arriba. Amén. ¿Sí lo entiende? 1, de arriba hacia abajo, que la mires tú de arriba hacia abajo. Número 2, que tú la mires de aquí hacia arriba. O sea, la realidad es que tú y yo estamos ahorita en este mundo. ¿Sí o no? La realidad es que estamos en este mundo corrupto, en este mundo de tinieblas, en este mundo de pecado. Esa es la realidad. La realidad es que estamos en este cuerpo de pecado también. Amén, esta carne de pecado. Esa es la realidad. Pero Pablo nos está diciendo, pero miren el amor de Dios. Miren en la condición que ahora ustedes están. Miren de dónde Dios los rescató ahora. Esto no es para que nosotros nos sintamos tristes, sino para que nos alegremos en el Señor. Nos alegremos y demos gracias por la obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros, sus hijos. Amén. No nos dejó solos, sino que, hermanos, dice que nosotros fuimos engañados, fuimos arrastrados, pero de ahí nos sacaron, de ahí nos rescataron, hermanos, y nos salvaron. Y esto no es de nosotros, pues esto es por fe y es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué nos quieren enseñar ahora? Y luego nos dicen en el versículo que leímos, versículo 6, que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, estar sentados, no te imagines tú una silla grande, Cristo sentado y tú sentado a un lado, porque muchos así se imaginan, hermano. ¿Qué significa que hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales? Nos están hablando pues de una posición sumamente alta. Nos están hablando, hermano, de una vida y una naturaleza santa. La vida y la naturaleza santa de Dios ahora están en nosotros, que eso es celestial. Nosotros, hermanos, aunque estamos en este mundo, tenemos una posición muy alta. Somos los hijos de Dios, somos celestiales, tenemos la vida y la naturaleza santa de Dios para en esta tierra vivir esa clase de vida. Amén, hermanos. Ya aprendimos que en los versículos del 1 al 3, en pecado, en delitos y siguiendo las corrientes y siendo engañados por el espíritu de desobediencia que operaban los hijos de desobediencia. Amén. Pero ahora Pablo dice, ustedes aprendieron, ustedes fueron arrastrados por las corrientes de este mundo y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aprendieron ustedes a pecar, pero ahora están acá, de este lado. Dios los ha salvado para que hoy aprendamos a vivir esa vida celestial, porque ustedes no son de este mundo, ustedes son de arriba. Entonces tenemos que aprender a vivir esa vida elevada. Amén. Ahora no solamente tenemos la vida y tenemos, hermanos, la naturaleza divina de Dios, sino que dice que el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos, operó en nosotros, para que nosotros también vivamos una vida en resurrección, porque fuimos resucitados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, para que vivamos en esta tierra una vida victoriosa, una vida vencedora, hermanos. Amén. ¿Sí estás entonces captando lo que significa estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Amén. ¿Para qué Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo entonces? ¿Para qué? Ahí ayúdenme, puedes participar en lo que ya hemos venido hablando. ¿Para qué Dios nos hizo sentar pues en los lugares celestiales? ¿Para que nosotros sigamos ignorando a Dios?
para que nosotros sigamos afanados por las cosas de este mundo, para que nosotros sigamos en desobediencia a Dios. ¿Y por qué seguimos así? Dios necesita trabajar mucho en nosotros. Amén. Debemos de permitir que Dios siga trabajando en nosotros. Fíjate que en el versículo, Berna, si nos llevas al versículo 7, pero leámoslo aquí, Berna, versículo 6, para que tú entiendas, porque la misma palabra nos enseña. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué te hizo sentar allá? Fíjate. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué estamos sentados en los lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. O sea, Dios quiere que en este tiempo nosotros expresemos las riquezas de Cristo. Acuérdense que en el capítulo 1 es la iglesia como cuerpo de Cristo en plenitud, expresando, ¿verdad?, las riquezas de Cristo. Al disfrutar las riquezas de Cristo, al estar siendo llenos de la vida de Cristo, llegamos a ser la plenitud. Amén. La plenitud. La plenitud es la expresión de las riquezas. Amén. Capítulo 2, venimos a ser la iglesia como el nuevo hombre, ¿verdad? Un hombre celestial, un hombre con una vida santa, una naturaleza santa. Amén, hermanos. Para que nosotros juntos, pues como iglesia, entendamos que como iglesia estamos aquí para expresar esa vida santa, para expresar a Dios, pero no solamente expresar a Dios, sino también representar a Dios aquí en la tierra. Es decir, estamos sentados en los lugares celestiales para avergonzar a nuestros enemigos. Capítulo 1, no se olvide del capítulo 1, eso lo hemos venido diciendo una y otra vez. Si no, usted no entiende estos versículos. Capítulo 1, versículo 18. Para mostrar, hermanos, para mostrarle al diablo quiénes somos nosotros. Para mostrarle a este mundo quiénes somos nosotros. Nosotros somos celestiales, estamos aquí para expresar esa vida celestial y para avergonzar a nuestros enemigos. Nosotros nos reunimos aquí, hermano, para avergonzar a nuestros enemigos. Por eso, hermano, tenemos que cantar o declarar o gritar la libertad que hemos tenido en Cristo Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en sus santos. Versículo 19. ¿Y cuál es la superaminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Mire, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén, hermanos. Dios quiere que a través de su iglesia Él vencer a sus enemigos. Pero para eso nosotros tenemos que entender que hay un poder dentro de nosotros, el que operó en Cristo Jesús, poniéndolo en alto, hermano. Nosotros tenemos ese poder de la resurrección. Pero para eso, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene que pasar por momentos difíciles para que se vea el poder de la resurrección de Cristo. Cristo fue diferente que nosotros. Él primero sufrió, ¿sí o no? Y luego cargó su cruz. Nosotros no, nosotros nos invitan a tomar la cruz, ¿verdad? Y sufrir por Cristo. Amén. Cristo, hermano, Él pudo experimentar la cruz y luego la resurrección. Nosotros tenemos que de igual manera experimentar
la resurrección a través de que nos están metiendo en momentos, en situaciones difíciles de la vida. Amén. Si nosotros disfrutamos las riquezas de Cristo, hermano, o sea, de que cuando estamos viviendo por fe, confiando en el Señor, es cuando tú estás disfrutando las riquezas de Cristo. Amén, hermanos. Cuando nosotros en el capítulo 2 nos hablan de la fe, nos hablan que por fe fuimos salvos, nos hablan de la gracia y nos hablan de el don, el regalo de Dios, de todo lo que hizo Dios. Entonces cuando nosotros disfrutamos todas esas riquezas, disfrutamos todo lo que hizo Dios, disfrutamos la fe, disfrutamos el amor de Dios, disfrutamos la gracia, hermano, eso nos hace ser cristianos victoriosos. Amén, hermanos. Eso nos hace ver que somos cristianos ricos espiritualmente. Mire, Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos vamos a ir hasta el final para que miremos pues que Efesios, la meta es la iglesia, pero una iglesia victoriosa. Y no solamente tener una iglesia que exprese a Dios, sino que también represente a Dios. La meta de Efesios es ver Dios a su iglesia gloriosa y también mirar a todos sus enemigos siendo juzgados y vencidos por la iglesia. O sea, Cristo a través de su iglesia. Esa es la meta de Efesios. Si usted dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de ahí? Porque al final en el capítulo 6, miramos, nos presentan a la iglesia como el guerrero de Dios. Al final Dios quiere tener una iglesia como su ejército, como su guerrero para vencer a todos sus enemigos. Porque quiere decir que vamos a enfrentar a muchos de nuestros enemigos, vamos a enfrentar momentos difíciles. Entonces Dios no solo quiere que vivamos esa vida santa, esa vida gloriosa, sino que hay enemigos a los cuales tenemos que vencerlos. Amén. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces miremos que al final la iglesia como el guerrero de Dios no solo vive la vida de Dios, no solo vive la vida gloriosa, la vida celestial, sino que, hermanos, también vence al diablo y a todos sus enemigos, a todas las potestades. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso entendamos que para eso estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Estamos sobre todo, hermano, con Cristo Jesús. No hay nada de aquí de abajo que nos pueda vencer, porque tenemos una vida victoriosa, tenemos la vida de Cristo y Él quiere vencer al diablo a través de nosotros. Ya lo venció una vez en la cruz, pero ahora lo va a vencer nuevamente, pero a través de su iglesia. Amén. Entonces sí estás mirando que estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús es para que tú y yo seamos cristianos victoriosos, hermano. Para que seamos cristianos victoriosos. Dios quiere que nosotros reinemos con Cristo. Hermano, las cosas de este mundo no van a mejorar. No van a mejorar. Se van a ir de mal en peor. Y no solamente para los inmigrantes. Viene una persecución para todo el mundo. Así de que, hermano, Dios lo va a hacer porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. ¿Es fácil? No. Pero tenemos la vida de Dios, una vida que está capacitada para que podamos vencer todo lo que nos venga. Amén, hermanos. Fíjate que la realidad es que nosotros nos preocupamos mucho por todo. Bueno, casi por todo. Porque por lo más importante que nos tenemos que preocupar, no nos preocupamos. Nos preocupamos por la esposa, por el esposo, ¿sí o no? Nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por la familia, ¿sí o no? Nos preocupamos por el trabajo, ¿sí o no? Porque si no todos no trabajamos, no comemos.
Si no trabajamos, no tenemos contento al esposo, contenta a la esposa, contento a los hijos. Si no trabajamos, no podemos llevar el sustento a la casa. Entonces nos viene una preocupación, hermano. Nos preocupa estar aquí sin tú ya sabes qué. Nos preocupa que vengan por nosotros y nos lleven a donde tú ya sabes. Nos preocupa, ¿sí o no, hermano? Sí nos preocupa, pero más bien en medio de todas esas situaciones tenemos que aprender también a preocuparnos, porque el Señor ya viene pronto. Preocuparnos si estamos viviendo la vida de Dios, preocuparnos si estamos listos, porque así como de repente nos llegue, hermano, de repente se cierra el tiempo de la gracia y es el tiempo de que las cosas cambien. Cristo viene pronto. Tenemos que estar preparados y esa debe de ser nuestra preocupación. Cristo ya viene, hermano. Amén. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude. Entonces nos preocupan todas las hojas, las cosas, perdón. Nos preocupan todas las cosas. Si todos vieron las noticias ahorita, usted sabe de lo que le estoy hablando, aquí ya llegaron. Claro que tenemos que andar con mucho cuidado y como decía el pastor Carrillo, que Dios nos haga invisibles ante esos ojos. Pero hermano, que nosotros andemos con cuidado. Pero todos sabemos que cuando Dios diga ya, ya. Amén. Y cuando Dios diga no, no. Tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor. Ya lo hemos venido diciendo aquí, las cosas no se van a mejorar. Y no solamente aquí, hermano, no, donde sea se está poniendo serio el asunto. Más nos vale que nos agarremos del Señor. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a entender qué estamos haciendo aquí en la tierra. Lo que Dios anhela mirar aquí en la tierra, hermanos, es una iglesia vencedora. Lo que Dios anhela mirar aquí en la tierra es mirar a cristianos vencedores, que en medio de un mundo que va en decadencia, que en medio de un mundo corrupto, en tinieblas de maldad, de pecado, Dios anhela, hermano, que nosotros seamos como Pablo, que nosotros aprendamos a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Ahora que seamos como ese Pablo que dice, nada me podrá separar del amor de Cristo, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez, ni nada. Aún dice, ni la muerte nos separará del amor de Dios. Necesitamos, hermanos, ser de ese carácter. Necesitamos ser como Job, que él pudo decir en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, de las pruebas, él pudo decir, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros no. ¿Por qué empezamos a ir contra él? Señor, si también que estamos acá, ¿por qué nos echas de acá? No creas. Todos nos preocupamos, pero yo siempre estoy, Señor, yo sé que en cada movimiento que tú haces lo haces con un propósito. En la Biblia miramos deportaciones, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo se dice? Expatriados, ¿verdad? Dios moviendo a su pueblo para allá y para acá, porque Él tiene propósitos. Donde quiera que nos tenga Dios, tenemos que aprender a serle fieles ahí, hermano. Amén, hermanos. Fíjate, terminemos con Job. Espero que hasta a estas alturas ya sepas lo que significa estar sentados allá con Cristo. Lo que Dios quiere mirar aquí en la tierra, apréndete, es de que vivamos esa vida celestial. Una vida santa, por eso fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y aprendimos pues que no solamente Dios quiere tener una iglesia llena con su vida y que expresemos la vida de Dios, sino que por el otro lado tiene a sus enemigos y Dios los quiere vencer. Amén, hermanos.
Dios quiere avergonzarlos a través de la obra maravillosa que Dios ha venido haciendo con nosotros. Que Satanás te mire entregado, que Satanás, hermanos, te mire entregado, dedicado a Dios, disfrutando las riquezas de Cristo. Eso lo pone furioso a él. Y que nosotros aprendamos a vivir para Dios, hacerle caso a Dios y no hacerle caso al diablo. Eso le molesta a él, hermano. Amén. Nosotros vencemos al diablo simplemente metiéndonos con Dios. A veces pensamos que es reprendiéndolo y fuera y te ato. No, hermano. Sometidos pues a Dios. Y así se resiste al diablo y él huye de vosotros. Porque él dice, estos sí son serios, hombre. Amén, hermanos. Tenemos que entender lo que Dios quiere mirar de nosotros aquí en la tierra. Que aprendamos a vivir su vida. Y esa misma vida de Dios pone en su lugar al diablo. Amén, hermanos. Mira, te digo, vamos a terminar con Job porque tenemos la actividad de la Santa Cena. Pero me llamó la atención porque en este tiempo que lo predicó el pastor Carrillo de Efesios, estábamos en la pandemia. Y cuando hablábamos con él, me acuerdo que él me dijo, mira que yo estaba hablando con Dios, ¿por qué estamos aquí metidos en la casa? ¿Por qué muchos sin trabajar y metidos en la casa? ¿Te acuerdas, verdad? Y dice Carrillo que él le preguntaba a Dios y dice, ¿sabes para dónde me mandó Dios? Para el diablo. Me mandó al diablo. Y me decía, Calle, órale al Señor para que a ti también te mande al diablo. Y yo lo entendí cuando me dijo, me mandó a Job, me mandó al diablo. No es que Job sea el diablo, sino que entendamos para qué Dios nos tiene en esta tierra, para también vencer al diablo, para que el diablo conozca nuestra integridad, para que el diablo conozca que nosotros somos celestiales y que nosotros estamos sobre él. Amén, y que nada de este mundo nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Mira, Job capítulo 1, rápidamente, versículo 6, se nos acabó el tiempo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. ¿Quién? Para que veas que Él se entremete en todo. No vayas a pensar que no está aquí, y no es que sea tu hermano que está a tu lado. Pero está hablando de una esfera celestial, ¿no? Donde los hijos se refiere a los ángeles de Dios. Esos son ángeles que Dios tiene en todo el planeta Tierra, en todo el universo, y que le traen reporte a Dios. ¿Sí me entiende? Señor, ahí está Lorenzo orando. Señor, ahí está la hermana Yanina lavándote. Están dando reportes. Señor, aquel está dormido, ¿verdad? Pero ya mandamos a otros para que lo despierten. Y bueno, así están llevándole. Y entre todos ellos ángeles, ahí va también Satanás. Pero mira, ¿para qué viene Satanás? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Amén. Y Dios nos quiere mostrar aquí en una forma sencilla lo que le interesa a Dios. ¿Ok? Y en el versículo 7, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Como que si Dios no sabía, ¿verdad? ¿Y vos de dónde vienes? ¿Verdad? Respondió don Sata a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y aprovecha a Dios para preguntarle algo, ¿sí o no? Ok, hablando de que andas por la tierra, ¿se has mirado algo ahí? Porque a Dios no le preocupa cómo está el mundo. Él ya sabe. ¿Sí me entiende? Dios no está preocupado si vienen todos esos y nos dicen, quiera decir. No, Dios está interesado en cómo vamos a responder nosotros ante Dios. Y dijo Jehová, a versículo 8. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, fíjate bien, le dijo, y no has visto, no lo leímos, ¿verdad? Sí. Versículo 7. Berna. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Ok, muy bien, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y ahí no vistes a un siervo que tengo? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios dice, no, sí lo miré, pero también miré que él es temoroso, porque tú ahí estás con él. Satanás sabe quién está con nosotros. Sí, hermano, él lo sabe. Si tú no lo sabes, él sí lo sabe, que nosotros somos hijos de Dios, que él nos protege, que él está con nosotros, hermano. Pero dijo Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Verdad? ¿O de balde? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Tal vez tú no lo miras, pero Satanás sí sabe que tú estás protegido. Amén. O sea que no lo sabes, tú por eso te quedas, ¿será? No, hermano. Yo entendía, Carrillo, Señor, hazlos invisibles. Imagínate que Dios te puede hacer invisible a ti. En otras palabras, si Dios no quiere que te saquen, le tapa los ojos a esos. Y si te miran, pues te miran como americano. Yo le digo a mi esposa, por mí no te preocupes, yo me pierdo entre los gabachos. Preocúpate tú. ¿No le has acercado a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes las has aumentado sobre la tierra. Fíjate todo lo que le está diciendo. ¿Acaso tú no le proteges toda su casa, sus hijos, verdad? Sus bienes, su trabajo. Y fíjate Dios, lo que puede permitirle. Amén. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué le dijo Dios? No, a mis hijos no. Dios, lo que le interesa a Dios en este mundo caído y degradado es ver a sus hijos expresando la vida de Dios y siéndole fieles a Dios. Por eso Dios va a permitir tantas cosas, porque Dios quiere que seamos victoriosos. ¿Cómo vamos a ser cristianos vencedores si no nos pasa nada? ¿Cómo vamos a ser cristianos vencedores si no nos pasa nada? Dios tiene que permitir algo para que se mire su vida, hermanos. Dios tiene que permitir que pasemos por momentos difíciles. Por eso a sus discípulos dijo, en el mundo no los ama y en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a vencer, porque el poder que está en mí está en ustedes. Amén. Mira, Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante con todo, y ahorita andan con todo, porque Dios así lo ha permitido. No podemos ir en contra. Dios así. Lo que tenemos que orar al Señor es de que Dios nos agarre confesados. Que cuando nos toque sepamos honrar a Dios y decirle, Jehová dio, Jehová quitó, Jehová me llevó y me trajo, y gloria al Señor. Amén. ¿Es fácil? No, pero tenemos que aprender. ¿Fue fácil para Job? Porque Job estaba bien tranquilo, ¿sí o no? Y de repente, tú conoces la historia, cayó la casa y mató a todos sus hijos. Hijos chulos que tenía, hermano. No creas que hijos dientones, no, hijos bonitos, hermanos. Eran los más bonitos de toda la tierra. Y de repente, imagínate, se murieron todos tus hijos. Solamente escapé yo para venirte a darle la noticia. Y empieza a llevarle todo acabó. Todo acabó. Nomás le dejó la esposa. Porque esa es para toda la vida. Mira, pero yo estoy seguro, no está escrito, pero yo estoy seguro que cuando Job miró que todo se lo quitó, le dijo al diablo,
Se te está olvidando esta, llévatela también. Pero él sabía que se la dieron para siempre, hasta que la muerte los separe. Pero quiero que mires que cuando Satanás se lanzó y le quitó todo, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la reacción de Job? Fue duro, claro que fue duro al recibir todas esas noticias. Y Job era sumamente rico, hermano. Y dijo, Jehová dio. Bueno, dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Nada traje, ¿verdad? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Ah, hermano, palazo al diablo, hermano. Eso arruina al diablo. Eso es lo que quiere ver Dios de su iglesia aquí en la tierra, de sus hijos, cristianos victoriosos, que en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias negativas, nosotros aprendamos a confiar en el Señor y honrar y serle fieles a Dios. Amén. Que el mismo diablo sepa que somos verdaderos y que nada nos puede separar de ese gran amor de Dios. Amén. Y ya conoce la historia. No solamente le quitó, ya Dios le dijo, ¿ya vistes? ¿Ya vistes? Y dijo, sí, pero ahora préstamelo a él un ratito. Préstamelo. Pero fíjate que Satanás tiene límites, para que sepas que Satanás tiene límites, hermano. Él no va a ir más allá de lo que Dios nos permita. Amén. Para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Tú sabes, le vino una enfermedad terrible, hermano, desde la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies. Una enfermedad mortal. Pero ahí miramos a Job. Dice, honrando al Señor. No fue en contra de Dios. Pero ya miramos que para que actuara de esa manera Job, Dios tuvo que hacer una cosa muy importante, que es la que quiere hacer con nosotros. Dios tuvo que abrirle los ojos. Por eso él dijo, antes de oídas te conocía, pero ahora después de haber experimentado todo eso, ahora sí mis ojos te ven. Hermano, que Dios abra nuestros ojos para que podamos mirar el propósito de Dios. Nosotros somos de arriba, no somos de aquí, hermanos. Estamos aferrados a este lugar. Y entre más aferrados estemos a este lugar, a este mundo, más nos va a doler. Pero nosotros tenemos que ser como estos siervos del Señor. Hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. ¿Quién? Nada, nada. Él dice, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni nada de lo de arriba, ni de lo debajo de la tierra. Aún dice, ni la muerte nos separará del amor de Dios. Porque somos eternos, somos celestiales, hermanos. Que Dios nos ayude. Una vez más, vienen momentos difíciles. Las cosas no se están poniendo bien. No solo aquí en Estados Unidos. Se está poniendo duro y se va a poner más duro en todo el mundo. No es para meterte miedo. Es para que entendamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia dice que, hermano, va a haber tantas estas cosas. Tenemos que buscar al Señor de todo corazón.